No me gusta eso, ¿eh? Les sale a ellos más barato ir para Canarias que a un peninsular. Dios, qué agresivo todo. Pues llegamos al siguiente destino y estamos ya en la habitación. Me sorprendió el check-in, que era todo con máquina. Bueno, básicamente así es como se hace el check-in. Tú coges, pones aquí tu idioma, por ejemplo español, y te va a ir pidiendo una serie de datos, como por ejemplo tu apellido o el número de reserva y demás. Tú lo pones todo, pagas aquí con el datáfono y desde aquí te va a sacar las tarjetas de tu habitación. Te va a decir aquí qué habitación es la tuya y ya está. Así básicamente es como se hace el check-in aquí. Todo automatizado. No me gusta eso, ¿eh? Esta es la habitación por la cual pagamos 193,50. Nada más entrar, tenemos a una chica bostezando. Viene incluida con la habitación. Sí. No. Y a la izquierda tenemos el baño, que no está nada mal, me gusta el diseño, los colores. Luego tenemos un cristal, pero esta es la cama. No, tiene truco, mira. ¿Tiene truco? Dame el truco. Luego tenemos aquí una especie de cheslón, un sofá, una mesita con su nevera, la tele. Está bastante bien. Buenos días. Estamos aquí en la entrada del hotel y está en un sitio súper bonito. Un lago súper bonito. Y por aquel lado de allá se va a la ciudad. El paisaje invernal. Me ha gustado la elección. Vamos a ir para el centro de la ciudad. Y nada, vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Llegamos a la ciudad. Son las 8:30 de la mañana. Domingo. Estamos solos en la ciudad. Solísimos. Además hace frío, hace niebla. Yo tampoco saldría de la cama, ¿eh? Pero mira, hay una panadería abierta, Back Factory. Ahí puedes desayunar algo si quieres. Bueno, Que yo tengo hambrita, yo me levanto con hambre. vamos a explorar un poco la ciudad. La ciudad también tiene un castillo. Vamos a empezar por poner fuerzas, ¿no? Importante. Un pretzel relleno, como si fuera un bocadillo. La verdad que ni tan mal, ¿no? Como tipo comedor, en plan, te coges la bandeja y te sirves lo que quieres y luego lo pagas al final. Hay que probar uno. Y el dan. Están también rellenos de cosas ahí, como si fuera un sándwich. ¿Ah? ¿Más salchichas? No son ¿No salchichas. son salchichas? No. Pues parecen salchichas. De pan con queso. ¿Qué cogemos? Uno de pescado. Sí. Vale. O sea, te vas a pedir el pretzel y además otro. Pues cogemos ese, que ese está bastante completo, la verdad. Un desayuno fuerte. Siempre que tenga aguacate, para mí está bien. Ahí está, perritos calientes para desayunar. Donuts, croissants y un pretzel de estos. ¿Te puedes creer que he estado ya 3 veces en Alemania, contando con esta es la tercera vez, y nunca he probado un pretzel? ¿Puede haber algo más típico que eso y no he probado? Qué desastre, madre mía. Bueno, no se dio la ocasión. Y ahora un chocolatito o algo. Estos son maxi, creo, que son 3 euros. Luego están los grandes que valen 2,60 y el pequeño que vale 1,90. Yo probé una cosa parecida en Polonia, pero no es igual. Era como un pan, estaba un poco seco, la verdad. No sé cómo será esto, vamos a ver. Es pan. Pero a ver, el pretzel normalmente es seco. Pero sabes que ese pretzel que es con queso, etcétera, con mantequilla. Yo prefiero el pan de toda la vida, la verdad. No le veo nada especial. No está malo. No sé, no... ¿Qué esperaba? Si hubiera a lo mejor más dulce. O sea, No, que era algo dulce. Es como un pan salado. De hecho tiene sal por fuera, esto es sal. No sé, yo... Está bueno, ¿no? O sea, para comerlo con algo puede que esté bueno, pero así solo es como... Es cañudo, que ¿no? me gusta más el pretzel con queso fundido encima. Ese está bueno. Hombre, Pues tiene saborcito del queso. eso ya es diferente ya. Los alemanes les encanta irse de vacaciones. A Gran Canaria.
Bueno, Canarias en Gran general. Canaria, a partir de 569, 7 días. ¿Con 27. hotel y vuelo? Si son los vuelos incluidos, me parece muy barato. Sí, sí, O sea, te viene el vuelo incluido más una semana de hotel y normalmente todo incluido. Les sale a ellos más barato ir para Canarias que a un peninsular. Totalmente. Probablemente tienen acuerdo con los hoteles, entonces le sale mucho más barato a ellos. Ya. Siempre atraen un montón de turistas. Bueno, el desayuno le fueron un bocadillo de pescado empanado, Desayuna fuerte, como puedes observar. otro bocadillo de aguacate, tomate, hummus Y pimiento. y pimiento Está muy bueno. y un cacao. Nos costó 11,20. Teniendo en cuenta que en Dinamarca pagamos 12 euros por un chocolate y un té, Y usted no está está regalado. Y perfecto. repetimos chocolate porque estaba bueno. Y porque no me dejó ni, vamos, me me dejó lo la, bebí todo la yo. sobra, Que la está baba. bueno. Llegamos por aquí a la catedral, la iglesia de Schwerin. No sé ni cuántas catedrales hemos grabado ya. Unas cuantas. Es lo que tienen las ciudades, siempre hay catedrales. Aquí en Europa sí. Si no son catedrales, son templos o sinagogas o mezquitas, pero siempre hay Siempre hay algo. algo. La verdad que la ciudad... Wow. Las 9. ¡Ting! ¡Ting! Siempre me han encantado las campanas, los órganos. Una vez en el Dom, en Colonia, llegó un día a eso de las 8 de la noche y estaba todo el pasillo lleno de velas, todo tenue, y de repente empiezan ahí a tocar el órgano. Pero vamos, eso parecía, Wow. vamos, Un me quedé concierto. flipando. Será un Qué concierto de órgano, pero a otro nivel. O sea, Qué al final bonito. me quedé un ratito ahí escuchando y me gustó, me gustó. Es algo súper impactante porque la iglesia es súper grande. Se escucha súper fuerte. Y encima estaba todo ambientado con las velas, todo tenue, Curioso. estaba súper, súper chulo. La ciudad es súper, súper bonita, pero así como tan desértica. El día tan gris con la niebla, que cuando miras así como al horizonte casi no se ve nada, se ve todo difuminado. Le da un toque así como misterioso. Pero también tiene su encanto, sí. No sé, me gusta. Sí, sí me gusta, pero es diferente. No estoy acostumbrada a este tipo de tiempo, lógicamente. Estrenando mis guantes que encontré ayer. Mira, para que lo vean hoy. Muy bien. 2,55. No se dejen engañar. Muy bien, muy bien. Nos costó, pero tuvimos que irnos a un sitio remoto, pero lo conseguimos. Hago promoción. Si necesitan guantes aquí, El Teddy. Teddy. mira, estamos montando el mercado de Navidad que se abre la semana que viene. Como siempre, nos lo perdemos otra vez. Al principio del viaje, Alba estaría diciendo: es un árbol real. Real. 100%. Ese edificio de ahí es muy típico de los mercados navideños en Alemania. Se ve ahí los 3 Reyes Magos abajo, las cabritas arriba. Aquí Reyes Magos. De hecho, en Colonia están enterrados supuestamente los Reyes Magos. Ostras, En la yo no Catedral sabía de que Colonia. Reyes Magos. Aquí no se celebra como tal los Reyes Magos, pero saben que existen los Reyes Magos. Aquí el día fuerte es en Navidad y que si no me equivoco el día de San Nicolás, no sé si es el 12 o el 6 de diciembre, que ahí también se regala bastante. Lo ¿Cuál es pillamos, tu Rey Mago favorito? pues va a saltar y se cayó. Va a saltar. Baltasar, en serio, qué típico este. No, el típico es el Melchor. No, Melchor es el mejor. Melchor es el que tiene cara de bueno. El que te va a dejar los mejores regalos. Bueno, pues esta es la plaza principal de Schwerin. O pues está el ayuntamiento, está el teatro, o sea, es algo, el punto de encuentro básicamente. Está empezando a llover cada vez más fuerte. Sí, un poquito más fuerte, está lloviendo. Canaria que no aguanta la lluvia. Encendieron las luces. Mira. Lo gafo. No he hecho nada, ¿eh? A mí no me echas las culpas, ¿eh? Dijo, no, menos mal que no está lloviendo como el otro día en Copenhague. Toma. ¿Quieres lluvia? Toma lluvia. Que esto se para en 2 minutos. Sí, vamos a ver. Esto es para más calor.
ayer fue el día que más tarde me acosté en todo el viaje. Es síntoma de que ya no estoy muy malo, porque todos estos días atrás Has caído rendido, vamos. he caído cao. A las 8 de la tarde ya estaba ya durmiendo. Inaudito en mí. Ya creo que estoy mejor ya. No tengo mocos ni nada, así que por Estamos fin mejorando, por estoy ya fin. casi recuperado. Los vídeos en Copenhague estaba, creo que en mi peor momento. Se puede ver mi cara también. Yo creo que el peor día que lo pasé fue el día del palacio. Me dijo él en un momento, tienes la cara amarilla. Y yo, es que estoy mal. Mira, aquí también son fanáticos de Hansa. Me encanta callejear por estas calles. Nunca mejor dicho. La verdad que es súper bonito. O sea, me gusta el escudo de Hansa. Es como un barco así, todo marote. Parece un barco vikingo, nunca mejor dicho. No sé ni en qué división juega ni nada, pero... El mini pajarito bebé. Hola. Hola, pajarito. ¿Qué dice mi amigo? Esos pájaros son como... Cuando estaba en la ruta del Rin, en una de esas ciudades, no sé si era Coblenza o por ahí, me acuerdo que estaba yo sentada en una cafetería comiendo y de repente se me posaron 2 pájaros de esos en la rodilla a pedirme comida. Como si fueran perros. Y yo, ¿what? Y pidiendo comida y todo, me parecía Blancanieves con los pájaros ahí. Son súper bonitos. Mira, 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 cómo van pegando saltitos. Brinqui, brinqui. Además, como que estamos súper cerca y ni se inmuta. Mira, mira, mira cómo salta. Descubrí el equipo que es el Hansa Rostock, o en la segunda división alemana. Pensé que iba a ser peor, también te digo. Ya sabemos cuál va a ser su nuevo equipo del FIFA. Puede ser. Bueno, les vamos a hacer un room tour de lo que viene siendo mi humilde morada de verano. Por aquí vemos mi humilde morada, mi castillito. Y por ahí vemos un museo. Y eso, mira que también es otro museo. Bienvenida al castillo de Schwerin. Es súper bonito. Esta es mi casa de verano. Ah, esta es la tuya. Esta es la mía. Vamos a ver si tienen todo en orden como yo lo tengo previsto. ¿Cuál es la diferencia de un castillo a un palacio? ¿Esto sería un castillo o un palacio? Pues teóricamente es un castillo. Parece un palacio, ¿no? Sí, yo creo que el castillo tiene más las torres por los lados. Y el palacio es más el que es así alargado, plano. Sí. Tipo Mira, Versalles. voy a poner aquí una... Ya que no tenemos dron, si quieren dejar ahí un crowdfunding para el dron, pues lo aceptamos, no pasa nada. Así se vería la vista aérea, nada mal. La verdad que es súper bonito. Como ves, aquí está todo perfecto como lo había planeado, está todo en obra para que esté todo perfecto para el año que viene. Bueno, vemos la historia del castillo. Así es como empezó, con una simple muralla. En el 942, en el 1160, Henry empezó la construcción. Ese era uno de tus tatarabuelas. Exacto, yo heredé el castillo de él. Para mí la entrada es gratuita, pero Alba va a tener que pagar 8,50. Ah, no me invita. Es que los negocios son los negocios. Ah, qué feo. El amor y el negocio van separados. Yo te invité al mío. Ni tan mal, ni tan mal. No sé si se escuchará, pero nos está invitando a visitar su castillo. Primero, va a pasar por una cafetería para que te entre hambre y que consumas. Está muy bien pensado, la verdad. Vaya vista desde la cafetería, también te digo. La cafetería la puse a las 11 porque a las 10 la gente va a visitar el museo y demás. Y ya después le entra el hambre. Claro, bien pensado. Como ves, tengo bien todo señalizado para que no pasen. Porque estos son muebles históricos. Aquí dentro también tienes el parlamento. No me habías contado eso. A ver, Alba se queja de que está un poco hecho pisco. Es normal, después de 2 años hay que mantener las cosas originales. Si se rompen, pues se rompieron. La chimenea, aquí en Navidades normalmente nos ponemos en la chimenea esta, la familia. Luego aquí tenemos puesto algunos jarrones, etcétera. Aquí hay una sala principal donde los huéspedes esperan, aquí sentados. Un espejo de la época. Esta habitación es la sala del té, donde mis antecesores pues se ponían aquí a tomar el té. Interesante. Se nota que no te está interesando nada.
¿Pero qué dices? Sí me está interesando. Claro, como ya me enseñó su castillo, ya está ya. Siento el papel de pared azul de la habitación. ¿Te gusta? Original. Buen gusto tuviste ahí. Igual Y las no. cortinas a juego. Ok. Aquí está el trono, como debe ser. Tu trono. Y de mis antecesores. Me encanta el candelabro ahí. Todos los detalles que tienen. Wow. Creo que cada símbolo, no sé si representa alguna familia o alguna ciudad. Puede ser cada ciudad. Porque como esta es la capital, por ejemplo, Grabó ese es un pueblito que había antes. Podrían ser apellidos también. El trono que vemos es del año 1856 y todavía sigue en pie. Fue diseñado en Berlín. ¿Y esto qué es? Como tubería. Calefacción. Se tiene que calentar. O sea, antiguamente también pasaba frío. Pero vaya, están las chimeneas, ¿no? Bueno, básicamente aquí vemos todos los reyes de la época. Los apellidos siempre son el mismo. Herzog de Mecklenburg. El castillo por dentro estaba bien, uno de los más bonitos que hemos visto. Para nada. Pero- Estoy decepcionado con mi castillo. Sí, el mío era más bonito, lo sabes. Mucho más. Pero estaba bien, por el precio que pagas por entrar, estaba bien. Yo tenía la cámara en la mano y nos dijeron que no podíamos utilizar eso. Y yo, bueno, pues vale, no entiendo por qué, nadie me ha dicho nada. Ninguno de tus compañeros, ya estábamos por la mitad del castillo. Y nada, al final, después de 2 habitaciones que me estaba persiguiendo la señora, Sí, pero vigilándole, o sea, a muerte, persiguiéndole por todo el castillo, a ver si usaba la cámara o no. Y yo en plan de, Dios, qué agresivo todo. pues me dio por preguntarle que por qué la gente podía grabar con sus móviles y yo con la cámara, ¿no? Y al final resulta que lo que se refería a ella es con el palo que estoy sujetando, con el que estoy sujetando la Sí, como cámara. el palo selfie, que estaban prohibidos los palos selfie. Exacto. Y al final, Podría haberlo dicho desde el principio. exacto. Vamos, pero que la actitud era como muy, no sé, Sí, desagradable, ¿sabes? Te quedabas como en plan de, yo, ok, vale. aquí en esta parte de Alemania, pues generalmente no suelen ser muy simpáticos. Pero bueno, hay de todo. Donde más simpáticos son en Alemania es la zona donde está el río Rin, que es la zona de Colonia, Düsseldorf, Essen, toda esa zona. Son muy simpáticos todos. Pero después por la zona de Baviera y la zona de lo que fue ocupada por Rusia, pues son un poquito más secos. Que tienen el carácter ruso. Por donde estamos pasando ahora mismo es gratis. Si no quieren entrar al castillo, pero quieren verlo por fuera y pasear, no se preocupen, es totalmente gratis. Miren qué bonito. El puentito este de la época, con los patos aquí recibiéndonos. Qué bonito, miren los banquitos ahí. Wow. Si mi hermano estuviese aquí, diría wow, aquí cojo la cañita y empiezo aquí a pescar. Pues aprovecho este spot para decirles que la verdad que me encanta venir a Alemania siempre. He venido a Alemania de vacaciones un montón de veces, he vivido aquí y siempre me sorprende con algo nuevo, con algo diferente. Cada parte de Alemania tiene su encanto. No es un destino turístico muy popular en España y mucha gente solamente se centra en ir a Berlín, pero conocer los pueblos alemanes, las ciudades más pequeñitas, no sé, investigar su historia, los castillos, la naturaleza que tiene. Es un país que si eres europeo no es tan caro para viajar, obviamente los precios están a nivel de España. Los mercados navideños son súper bonitos, la verdad que los castillos, los lagos, las casitas emblemáticas, algo que no vas a encontrar fácilmente en otro lugar. Qué bonito. O sea, es que fíjense en la hermosura de esta torre, de estos jardines. Y no es un destino que sea muy conocido. La verdad es que no sabemos ni cómo encontramos esta ciudad, simplemente mirando en Google Maps, pero nunca había escuchado antes este lugar. Y en cuanto al idioma,
La verdad que no sabría decirles si se defienden mucho en inglés o no, porque prácticamente yo soy el que se comunica con las personas en alemán. ¿Así practica? Cuando ha venido mi madre a visitarme, también vivía en un pueblo muy pequeñito, sí, es verdad que le costaba más comunicarse, pero al final siempre te acaban entendiendo. En las grandes ciudades el inglés está a la orden del día, pero en pueblitos y demás a lo mejor pueden tener un poquito de problema para entenderte. Como todos, si los dos quieren entenderse se van a acabar entendiendo, ¿no crees? Sí creo, pero tienes que querer los dos, porque si uno no quiere... Anímense a salir y de la zona de confort y vayan a explorar. El mundo a veces, aunque esté cerca las cosas, te pueden llegar a sorprender. De lo diferentes que son. Me sorprende cómo en lugares tan cercanos pueden ser tan diferentes. De hecho, este castillo no tiene nada que ver con el otro que visitamos en Dinamarca. Me imagino que para los americanos Europa tiene que ser un sitio súper peculiar, porque en un territorio tan pequeño hay una diversidad muy grande de culturas, idiomas, ciudades diferentes. Este tipo de viajes me encantan, porque no son los típicos viajes que dices, bueno, me voy un fin de semana a Copenhague y veo lo típico, ¿no? Lo que ve todo el mundo. Es como estamos descubriendo sitios que ni siquiera sabíamos que existían antes de venir, y sitios súper bonitos, sitios que no visita tanta gente. Creo que la mayoría de los turistas que hay aquí son alemanes del propio país. Y la verdad que es una pasada, porque estamos visitando sitios que nunca pensamos que fuéramos a visitar, porque directamente ni siquiera sabíamos que existía esto. Y me encanta cuando pasan estas cosas, ¿no? Sobre todo cuando tienes la libertad de tener el coche y puedes perderte por ahí, por carreteras, y descubrir pueblos en medio de la nada prácticamente. Sí, como por ejemplo ayer que visitamos Bismarck, que no estaba ni siquiera en nuestra hoja de ruta, y al final fue un pueblito que tenía su encanto y nos gustó mucho. Y a todo esto, los jardines del palacio. Wow, y al fondo otra mansión gigante. Sí, no sabemos lo que hay ahí al fondo, no sé, pero... Bueno, nuestro hotel está más o menos por allí, porque me acuerdo que pasamos por ese edificio al salir está como en aquella dirección. Sí. De hecho, desde nuestro hotel se puede venir caminando tranquilamente, un paseíto. Sí, realmente está más cerca de lo que pensábamos. Sí. Es que la ciudad está muy pequeña. Se puede recorrer en mediodía si tiene ganas. En una mañana. Y si no hay nada, porque por ejemplo, si hay mercado de Navidad y demás, pues sí puedes pasarte un poquito más. Pero volvemos a la tónica de que aquí hay muchos espacios para salir en bici, para salir por la tarde, a caminar. La verdad que es una de las cosas que me gustaría tener donde vivo y no tenemos. Pero tenemos bueno, muchas zonas así como para parques así tan grandes, tan bonitos, con tanta naturaleza. Tenemos que ya irnos un poquito más lejos y coger el coche para poder ir a sitios así como más... y aún así tampoco se me ocurre ningún sitio. Hombre, si te vas de ruta de senderismo estás en la naturaleza y puedes pasear o montar en bici, pero en medio de la ciudad no, te tienes que ir ya al campo. Muy alejado, sí. Sí. Otro rollo. Ya algún día enseñaremos nuestra isla. O sea, yo me imagino una retrospectiva en el tiempo, cómo esta plaza podría llenarse de personas, mercaderes, a lo mejor podría ser un mercadillo por aquí, con el castillo al lado, o cuando venían duques, condes de otras ciudades, pues me imagino que también usarían este espacio para la recepción de ellos. Tiene que ser una pasada, la verdad. A veces pienso, qué guay sería ver lo que pasaba en esa época, pero no quiero vivirla. Viajar en el tiempo por un rato. De incógnito. De invisible, ¿sabes? Poder meterme aquí en medio, pero que nadie me haga nada. nadie me vea. Porque ahí a la mínima... Te pinchan entre coleguillas. Qué pena que esté seco eso, porque en primavera tiene que estar súper guapo los jardines con las plantitas y demás. Es lo que tiene viajar en esta época del año, que en cuestión de jardines y demás, pues no es lo mismo, pero bueno. No, pero tiene su encanto. El otoño tiene su encanto, a mí me gusta. En días como hoy, que la verdad que pensé que iba a estar peor. No quiero gafarlo. No, me estaba deprimiendo desde ayer diciendo mañana va a llover, va a ser mal día, y yo en plan, pero vamos a ver, no me estés deprimiendo que todavía no he llegado. Pues nada, con esta vista icónica Nos despedimos de Sverige. no estuvo mal, es pequeñito, se ve rápido. Lo vimos muy temprano por la mañana
así que no había mucho movimiento. Ahora sí se nota que hay más gente en la calle. En esta época que hay tan pocas horas de sol, hay que aprovecharlas al máximo. Casi despertarnos cuando todavía es de noche para salir desde que salga el sol.